Bueno, vamos a buscar ahora la derivada de f de x igual e a la x, ¿sí? Utilizando algún resultado que ya habíamos deducido en alguna oportunidad. Vamos a plantear entonces el límite. F' en a es el límite para x tendiendo a a de f de x, que en este caso es e a la x, menos f de a, que es e a la a, sobre x menos a. Hicimos un límite muy similar cuando quisimos calcular f' de 0 para esta misma función, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de variables, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es tomar que e a la x menos e a la a sea la variable t. Y como x tiende a a, toda esta expresión va a tender a 0. Es decir, vamos a tener que t tiende a 0. ¿Quién es x si e a la x menos e a la a es t? Esto se logrará despejando. Entonces e a la x va a ser t más e a la a. Y en consecuencia, por la definición del logaritmo natural, x es el logaritmo natural de t más e elevado a la a. Haciendo todos estos cambios, vamos a obtener que este límite va a ser el límite para t tendiendo a 0 de e a la x menos e a la a es t, por lo tanto va a ser t sobre x menos a, es decir, el logaritmo natural de t más e a la a menos a. Revisemos todo lo que hicimos. Propongo entonces el cambio e a la x menos e a la a igual a t. Con lo cual, esta parte la vamos a cambiar por t, que es lo que hice aquí. Si x tiende a a, esto va a tender a e a la a. Y esto va a tender a e a la a. Por lo tanto, todo esto va a tender a 0. Con lo cual, t va a tender a 0. Entonces, en el límite ponemos que t tiende a 0. La idea va a ser que en este límite queden todas t's y se vayan todas las x, dado el cambio de variable que yo propuse. Muy bien. ¿Cómo calculo el valor de x? Simplemente despejando. E a la x va a ser t más e a la a, y por definición de logaritmo, x va a ser el logaritmo natural de t más e a la a. Por lo tanto, en este denominador, en donde dice x, pongo logaritmo natural de t más e a la a, con lo cual me queda logaritmo natural de t más e a la a menos a. La variable de este límite es t. Y ahora lo que vamos a hacer es expresar a ese límite de la siguiente forma. Esto es lo mismo que el límite para t tendiendo a 0 de 1 sobre el logaritmo natural de t más e a la a menos a sobre t. Esto es lo mismo, dado que el límite para t tendiendo a 0 de 1 es una constante, esto es lo mismo que 1 sobre el límite para t tendiendo a 0 del logaritmo natural de t más e a la a menos, en este caso voy a cambiar ya la expresión de a por otra cosa para que me convenga a mí para poder usar propiedades del logaritmo, ¿sí? El t lo voy a escribir acá dividiendo, pero ya voy a cambiar esta a por otra expresión. Yo quiero usar las propiedades del logaritmo. Como acá va a haber una resta, esto sería ideal que fuera el logaritmo natural de alguien. Ahora, ¿qué logaritmo natural me da por resultado a? Lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿e a la quién me da a? O mejor dicho, ¿a quién tengo que elevar e para que me dé a? Y esto obviamente va a ser e a la a. ¿Sí? Si yo e
lo elevo a la a, me da e a la a. Es algo bastante evidente, ¿sí? Pero entonces estamos de acuerdo que a es lo mismo que el logaritmo natural de e a la a. ¿Sí? Este es un paso que no es tan sencillo de que se nos ocurra, pero efectivamente lo vamos a poder ejecutar, y aparte es sencillo de entender que a es lo mismo que el logaritmo natural de e a la a. Muy bien, vamos a concentrarnos en calcular solamente el límite del denominador, dado que el numerador ya sabemos que es 1. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ese límite, el límite que marcamos recién en amarillo. ¿Sí? Para lo cual, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades del logaritmo acá. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de t más e a la a sobre e a la a. T más e a la a sobre e a la a. Este dividido t lo voy a escribir acá adelante. 1 sobre t. Bueno, y el límite, ¿no? Para t tendiendo a 0. Y finalmente lo que voy a hacer es algo similar a lo que hice antes. El exponente, ponerlo delante del logaritmo. Entonces esto va a quedar el límite para t tendiendo a 0 de el logaritmo natural de t más e a la a sobre e a la a. Lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a escribir como t sobre e a la a más e a la a sobre e a la a elevado a la 1 sobre t, que era lo que nosotros habíamos propuesto hacer. Subir este factor como exponente. Y aquí pasa algo parecido al caso anterior. Intercambio logaritmo natural con límite, dado que es lo mismo hacer el límite del logaritmo natural que el logaritmo natural del límite, y entonces obtenemos el logaritmo natural del límite para t tendiendo a 0 de t sobre e a la a más 1, t sobre e a la a más 1 elevado a la 1 sobre t. Nuevamente nos encontramos con ese límite en donde hay que pensar en el número e, en el número de Euler. Entonces fíjense, toda esta expresión, como t tiende a 0, toda esta base, la base va a tender a 1. Y el exponente, efectivamente, tiende a infinito. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es usar el límite, recuerden, lo anoto por acá, que decíamos que e es lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. 1 más una expresión que tiende a 0 elevado a la inversa de esa expresión. Si nosotros nos fijamos, la expresión que tiende a 0 es t sobre e a la a. Su inverso es e a la a sobre t. Solamente me falta el e a la a. Entonces lo vamos a agregar sin ninguna culpa. Es decir que aquí nos va a quedar el logaritmo natural del límite para t tendiendo a 0 de 1 más t sobre e a la a, el 1 sobre t que teníamos antes, le vamos a agregar el e a la a que es necesario y lo vamos a compensar con un 1 sobre e a la a en el denominador. Así que nos quedó toda esta expresión tendiendo a e. Y el resto, que me quedó como exponente, es independiente de t, o sea que tiende a 1 sobre e a la a, es constante. Finalmente, obtuvimos entonces el logaritmo natural de e a la 1 sobre e a la a. Esto es lo mismo que 1 sobre e a la a.
Bueno, entonces lo que calculamos, recordemos, es el denominador de este límite, es decir, recordemos que nosotros habíamos planteado que este límite era lo mismo que 1 sobre este límite. Entonces quiere decir que el límite original que estábamos calculando es igual a 1 sobre este resultado, que es 1 sobre e a la a, es decir, e elevado a la a. Esto quiere decir entonces que la derivada de e a la x es e a la x. Bueno, en las últimas dos clases, entonces, lo que estuvimos haciendo fue tratar de buscar funciones derivadas. Bueno, en las últimas dos clases lo que estuvimos haciendo fue tratar de buscar funciones derivadas de algunas funciones conocidas. Entonces vamos a hacer como una especie de resumencito de qué funciones y qué derivadas encontramos, ¿sí? Fijémonos que encontramos que la derivada, por ejemplo, de la función x es 1, la derivada de una función constante es 0, la derivada de la función x cuadrado es 2x, y después encontramos una forma general para la derivada de la función x a la cualquier potencia, que es n por x a la n menos 1. Esto lo demostramos para n natural. Lo demostramos para n natural, pero vale para n real. Cualquier valor real, ¿sí?, verifica esta transformación. Así que también vale para n real. Después buscamos la derivada de coseno de x y encontramos que es menos seno de x. Dijimos, sin demostrar, que la derivada de seno de x es coseno de x y que se podía hacer de una manera similar a esta. Después buscamos la derivada de e a la x, que nos dio e a la x, y la derivada del logaritmo natural de x, que nos dio 1 sobre x. Bien, vamos a ir ampliando esta tabla a medida que aparezcan otras derivadas nuevas, ¿sí? Pero no solamente vamos a utilizar la definición para calcular funciones derivadas. Vamos a tener que utilizar otras cosas, ¿sí?, como propiedades y demás que se alejan un poquitito de la definición. Siempre que nosotros tenemos un objeto matemático tenemos que buscarle propiedades, porque si nos quedamos con la definición nos quedamos un poco cortos. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar qué pasa si yo tengo una función raíz cuadrada de x. Bueno, fíjense que si nosotros tenemos la función raíz cuadrada de x, podemos adaptar a este caso, ¿sí? Raíz cuadrada de x, ¿sí?, es lo mismo que x a la 1 medio. Pero entonces, si aplicamos esta transformación, la derivada de esto, si yo lo derivo, tendría que obtener 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Es decir, 1 medio por x a la menos 1 medio, que es lo mismo que 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Es decir, que la derivada de x ya podemos utilizar que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. O utilizar directamente esta fórmula o esta expresión. Y así con cualquier raíz. Por ejemplo, si tenemos una raíz cúbica de x lo podemos pensar como x a la 1 tercio. Si yo derivo esto, me va a quedar 1 tercio por x a la 1 tercio menos 1, que es menos 2 tercios. Es decir, 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y ahí tenemos una nueva derivada, si queremos, para anotar en nuestra tabla de derivadas. 1 sobre 3 por la raíz cúbica
de x al cuadrado, ¿sí? Y así podemos continuar y completar otro tipo de funciones, como por ejemplo la derivada de 1 sobre x, ¿sí? La derivada, a ver, por ejemplo, si nos preguntáramos la derivada de 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x es x a la menos 1. Si yo la derivo, obtendría menos 1 por x a la menos 1 menos 1, es decir, a la menos 2. O sea, menos 1 sobre x cuadrado. Acá, entonces, puedo agregarla a mi tabla de derivadas. Y entonces vemos que ya no es necesario utilizar siempre la definición. Bueno, en las próximas clases vamos a ver algunas propiedades sobre derivadas que nos van a permitir buscar funciones derivadas, pero de funciones un poco más complejas.